Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, lo planteamos antes del corte, el tema de Carrefour. Tiene 18.000 empleados y 3.000 empleos están en riesgo. Y esta figura del procedimiento preventivo de crisis, si se puede dar o no dar en cadena. A ver, Miguel Calvetti. Bueno, básicamente la problemática del sector ante la retracción de la venta no solo afecta a Carrefour, afecta a todos los formatos de comercialización. No solo las grandes cadenas, sino también a las bocas de proximidad, almacenes de barrio, supermercados chinos, despensas, maxiquioscos. Es decir, hay una caída en el consumo, una retracción, hay una compra mucho más racional y programada por parte del consumidor, y hay cambios de hábitos y cambios de costumbre de los consumidores que no son ni más ni menos que coyunturas económicas, ¿no? A ver, cambios de hábitos, ¿qué es lo que estás notando ahora? Bueno, fundamentalmente hablábamos de esta compra mucho más racional, hablábamos de la compra de proximidad, la gente se vuelca a proximidad, la gente no está haciendo compras programadas a más de una semana, hoy el promedio son 72 horas, cuando si hablamos de 2 o 3 décadas atrás, era la famosa compra mensual o quincenal, claro, que eso no se da más. Hoy prácticamente las bocas de proximidad reciben, cada cliente va 1,3 veces al punto de venta, o sea que es la compra diaria. Y eso obedece, más allá de algunos temas sociológicos, fundamentalmente a coyunturas económicas. Y en este caso, hay una situación donde Carrefour está planteando este procedimiento preventivo de crisis, que para explicar un poco qué es lo que le posibilita a la empresa. Le posibilita a la empresa achicar personal, pagar el 50% de las indemnizaciones, aplicar el ius variandi, es decir, cambiar de lugar de trabajo al trabajador, generar retiros voluntarios, con un argumento bastante falaz, que lamentablemente el presidente de la Nación tuvo algunos dichos desafortunados para algunos sectores de la economía de proximidad. Supermercados chinos principalmente. Fundamentalmente para el caso de los supermercados chinos, dando como responsable que son responsables de esta crisis. En principio Carrefour prácticamente duplica la participación de mercado. El autoservicismo chino en la Argentina tiene casi 14% en bocas de proximidad. ¿Y Carrefour? Carrefour en sus 3 formatos está en el 26%. Esos 3 formatos son estos famosos express, los pequeños formatos, un formato intermedio y las grandes superficies. Justamente las grandes superficies en estos cambios de hábitos que estábamos hablando. Las más críticas, ¿no? Son las más críticas, ¿por qué? Porque son estructuras muy pesadas desde el punto de vista económico-financiero y hay una reconversión en ese cambio de hábitos del consumidor que ha generado un crecimiento muy fuerte del canal mayorista. El canal mayorista en su formato de venta al público. Vuelvo a decir, consecuencia de una coyuntura económica. Pero le quiero repreguntar para el público en general, o sea, que se juntan en el barrio, las familias dicen, compremos a caja, a bulto cerrado tal producto. Se compra a bulto cerrado, pero no tampoco a bulto cerrado, es decir, hay un precio especial que no es para el comercio minorista, pero sí hay diferenciales entre un 15 y un 20% para el que va a comprar de manera individual. Obviamente el consumidor quiere preservar su salario, su poder de compra, que viene deteriorándose, y obviamente recurre a eso. Eso es en detrimento de muchos formatos, entre ellos el canal de proximidad y el canal de hipermercados. Pero acá hay algo más que no se ha dicho. Carrefour habría ya firmado un acuerdo con Amazon. Amazon es el gigante del comercio electrónico. Sí, señor. Amazon va a desembarcar en Argentina. No nos olvidemos que el principal competidor de Amazon en la región es Mercado Libre. Sí, para darnos una idea de la magnitud de estas empresas, Mercado Libre tiene un valor de alrededor de 17.000 millones de dólares, vale más que YPF, para darnos una idea. Amazon vale 20 veces Mercado Libre.
que es el Producto Bruto de la Argentina, para darnos más o menos para saber con quién estamos lidiando. Que ya no son más plataformas de comercio electrónico. Además de eso, están desarrollando la logística. Es decir, van a ser, más temprano que tarde, la nueva forma de comercialización. Esta proximidad, pero a través de Internet, por ejemplo. A través de Internet, a través de servicios logísticos y la micrologística. Es decir, vuelvo a repetir, más temprano que tarde, las bocas de proximidad también tienden a desaparecer, salvo aquellas que vendan fresco. Es decir, miremos a 5 años, no estamos mirando de acá a 20 años, no estamos haciendo una futurología, estamos mirando de acá a 5 años. Y eso va a generar, obviamente, una ola de despidos. ¿Qué está haciendo Carrefour? Carrefour, ante esta situación de vender la operación regional, que hay que destacar también que ya tiene problemas en Francia, Carrefour, no es que los problemas son en Argentina y por los chinos, obviamente tiene que sanear la compañía. Pues los americanos, Amazon la compra, pero la va a comprar seguramente saneada. ¿Qué es sanear, entre comillas, que acá Faber va a entender? Es despedir gente, ni más ni menos que despedir gente. Entonces, recurre a un procedimiento preventivo de crisis con algo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede generar ese efecto cascada que vos decías, Gustavo, en que cualquier empresa puede pedirlo. Y de hecho, yo soy de un distrito de La Matanza, donde hay mucho, es muy industrial, hay muchas carencias, pero además hay mucha microfábrica, microemprendimiento, mucha pyme. Y claro, una persona que tiene una pequeña empresa metalúrgica, tiene un balancín con 10 empleados, también la está pasando mal. Y sin tener la posibilidad de trasladarlo el precio a góndola, no puede aumentar el producto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos también a ellos? Entonces, creo que en eso el gobierno tiene que tener mucho cuidado de a quién le va a dar ese procedimiento de crisis, porque en este caso estamos hablando de multinacionales extranjeras, formadoras de precios, que además, durante muchos años ganaron muchísimo dinero, y tienen sus casas matrices que teóricamente deberían financiarla, porque las remesas de las ganancias se enviaron en su oportunidad. Bueno, a veces, para eso son emprendedores, son empresas, a veces se gana, a veces se pierde, y no podemos ser funcionales desde la función pública, valga la redundancia, en un proyecto estratégico de una empresa extranjera que está vendiendo su empresa a otra corporación, ¿no? Complejo el tema porque, y me sirve de pie que vos justo lo citabas para hablar con Fabre, porque esto implica despidos, digo, y esto más allá de Carrefour, esto es algo que está ocurriendo generalizadamente. Ustedes están el tema es un tema bravo, es un tema que supera la coyuntura política, gremial, ¿no? Estamos hablando de la tecnología que aparentemente llegó para ayudarnos, para mejorar la vida. Y bueno, nos tenemos que preguntar hasta dónde la hipertecnología mejora la vida. Es una pregunta o un análisis o un tema que es el tema, ¿no? Nosotros en esto, el movimiento obrero argentino tiene el alma en la justicia social. Entonces, podemos entender el avance de la tecnología siempre y cuando el hombre siga siendo el centro de las cosas. Ahora, si el hombre está limitado a ser simplemente un cliente, siempre hemos luchado contra el clientelismo. Siempre. Inclusive el clientelismo político, ¿no? O sea, la concepción de hombre al servicio de las cosas no va para el movimiento obrero argentino. Y creo que eso ha salvado a la Argentina muchas veces, que el movimiento obrero tenga bien puestos los pies sobre las tradiciones de preservación de la familia, de continuidad de la especie, porque te imaginás que si vamos a aceptar alegremente que todo pase por la computadora, bueno, vamos a pagar un precio más. Y sé que me podés decir, pero Leonardo, el mundo va hacia ahí. ¿Qué te querés, enfrentar al mundo? Sí, porque en realidad no es el mundo, son los que conducen el mundo. Pero yo diría que acá hay una responsabilidad social del Estado, no del gobierno, del Estado, de cómo, si se dan estas transformaciones, reasignar estos puestos de trabajo. Estas transformaciones también se atacaron al modelo anterior, al gobierno anterior. Sobre lo que vos decís. Sin embargo, se desarrolló toda una estrategia cíclica al gobierno anterior. Y ojo, que yo he tenido
disidencias importantes con el gobierno anterior también, pero eran disidencias de superficie. Acá estamos hablando del fondo, cuando le decían al gobierno anterior, ¿por qué está haciendo esa ficción de fabricar computadoras cuando en realidad es armarlas nada más, vienen desarmadas, y usted está llevándolo a Ushuaia, esto a Tierra del Fuego? ¿Por qué? Porque hay formas y formas humanas de hacer ingresar al ser humano, al pueblo argentino en este caso, en las nuevas tecnologías. Y no abruptamente donde llegan empresas monstruos, que uno, gracias por la información, porque son cosas que a veces uno en el día a día no maneja, pero son empresas que van a terminar con la labor humana. Entonces, acá ya hay que aplicar la doctrina, que en el caso nuestro es la doctrina justicialista, ¿no? Y hablando rápidamente del justicialismo, el partido justicialista hace rato que es la doncella de la política argentina. ¿Cuánto hace que no tenemos una interna en el partido justicialista? Con este gobierno, con el otro. Entonces, utilizan ese sello que nos pertenece a los trabajadores, digamos, esencialmente, que somos la columna vertebral del movimiento peronista, y la verdad que no me sorprende que hoy se siga utilizando el sello para apostar por otra vez cuestiones que ya hemos vivido. Bueno, veremos. Yo soy muy optimista respecto a todos estos temas. Yo creo que por ahí el Partido Justicialista, yo participé de la última interna, donde estaba también Daniel, creo, pero hace, no sé, 20 años. 97. 97, impresionante. Fui congresal nacional del PJ en el 97, por derecha, votado, todo, pero nunca más hubo una interna. Entonces, digo, yo confío, soy optimista en el peronismo, en el pueblo. O en el caso de Brasil, confío en los seguidores de Lula, ¿no? Sí, me permitís, algo muy interesante que él dijo, que es el régimen de Tierra del Fuego, ¿no? Mirá la miopía de quien conduce la provincia, la gobernadora, que se tiró a los brazos del gobierno nacional y está dándole el tiro de gracia al régimen de promoción industrial, que no es el que va a vivir a Tierra del Fuego, no es que va a vivir a un paraíso, va a vivir a un lugar con 1 metro de nieve, frío. Y había 20.000 trabajadores en el año 2015, aplicado a las distintas fábricas, armadurías, llamarle como vos quieras. Se perdieron 5.000 puestos de trabajo. Y cuando vos hablás del rol del Estado, el rol social que tiene que tener el Estado, si ellos van a reconvertir el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, ¿qué piensen que hacen con las 5.000 personas que ya se quedaron sin trabajo? Y hay otras 5.000 que quieren volver al continente, porque no tienen de qué vivir. Daniel Arroyo y pasamos después con Luciano. Vamos con Lula, dale. No, breve. Yo creo que el tema del cambio del mundo del trabajo es el tema central de la Argentina. Nosotros tenemos trabajadores del siglo XXI que está vinculada a la soja, al mundo del conocimiento, a la industria del software. Trabajadores del siglo XX, la señora que cose ropa fazón en su casa, el gasista, el plomero, el carpintero, eso es el 35% de la Argentina. Y pibes sin secundaria completa, que es el trabajo del siglo XIX, un pibe que está fuera de todo. El gobierno tiene la idea de que si a los primeros le va bien, si esto se va a acomodar, tiene la idea de la teoría del derrame, eso no va a funcionar. La pregunta es qué trabajo cuidamos. Por ejemplo, yo creo que la industria textil hay que cuidarla en Argentina, porque trabajan mujeres y jóvenes, donde hay 20% de desocupación. ¿Cómo generamos la infraestructura que falta con mucha mano de obra intensiva para darle laburo a los jóvenes? ¿Cómo cuidamos las economías regionales? ¿Qué rol tiene el Estado? Sin Estado esto va a desengancharse cada vez más. Sin Estado esto se va a desacomodar. El gran desafío que tenemos en Argentina es qué mundo del trabajo vamos a ver, cómo combinamos tecnología con cuidado de la economía regional y de los más débiles, que son jóvenes y mujeres. Bueno, ahí hay un debate profundo sobre el rol del Estado, ¿no? Digo, hay dos posiciones contrapuestas. El gobierno simplemente va a una mirada casi acá no hay de hace debate. 20 años. El gobierno cree que el Estado no tiene que estar presente. Claro, por eso. Eso es una pésima idea. Claro, bueno, choca con quienes queremos que el Estado tiene no, pero más que tiene que estar al servicio social de los sectores o la gente que la pasa mal. Y de más allá de las creencias. Y un país que tiene 26% de pobreza, 40% de pobreza en los niños, 20% de desocupación en los jóvenes, sin nada de Estado no se va a acomodar seguro. La cuna del liberalismo, que es Gran Bretaña, el Estado interviene en las políticas públicas, en la economía, exactamente. Vale la aclaración, porque hay un discurso acá a veces que se instala que cuando uno habla del rol del Estado, bueno, no, pero Cuba, más allá Venezuela, de que estemos no. en las antípodas de Trump, Donald Trump tiene un conflicto con Amazon, justamente, y con muchas empresas similares, con eBay y demás, donde les pide que se expandan en el extranjero, pero las regula dentro de los Estados Unidos. Entonces,
convengamos que Trump es un empresario, tonto no debe ser, llegó a presidente de Estados Unidos, más allá que pensemos como pensemos. Podemos decir loco sí, tonto no. Entonces creo que en eso tiene que haber un monitoreo por Bueno, parte pasamos con Luciana porque este tema es muy importante. Aparte, tiene una cosa, ya que estamos hablando de economía tanto, para la Argentina, que antes dijimos el contexto internacional se vuelve más complejo, hay que tener cuidado, lo que ocurra en Brasil es fundamental. Totalmente. Bien, Latinoamérica, Brasil. A ver, primer tema, bueno, los periodistas argentinos se pelean, ¿sabes con qué se pelean? Porque Lula incorporó o a 10 millones de trabajadores a la clase media, o a 20, o a 30, o a 40. Yo si lograse que 1000 trabajadores se incorporen a la clase media, me sentiría hecho en mi vida. Dejando de lado ese dato de la incorporación de trabajadores a la clase media, como dijo Lula, que ha conseguido el peor pecado que ha cometido es conseguir que ingresen a la universidad. ¿Cómo ves dividida la sociedad brasilera? Y por otro lado, que te acompaña un dirigente gremial. ¿Brasil tiene la capacidad de movilización que tiene la historia de la República Argentina con el movimiento obrero? Bueno, a mí me gustaría empezar justamente agarrando un punto y haciendo también como una pequeña respuesta, ¿no?, a lo que dijo el compañero del PJ hace un ratito, que en Brasil o las repercusiones que ha tenido la intervención del gobierno Macri en el Partido Justicialista acá de Argentina, que es tan grave o casi tan grave, ¿no? En términos de herir la democracia, como lo que está pasando en Brasil ahora, lo están viendo con el tema de, o sea, no permitir a que Lula sea el candidato a las elecciones de ahora 2018. Pero creo que un punto que vos tocaste, y yo como mujer acá sentada no puedo no opinar, que es el tema de la ley del aborto, que más allá, o sea, de los juegos políticos que se pueda llegar a hacer con relación a la votación de esa ley, ¿no?, de la legalización del aborto, no podemos decir que se la está votando en detrimento de pensar a la pobreza, porque creo que las dos cosas van de la mano ahí, ¿no? Porque muchas, o probablemente la mayoría, y puedo afirmar que sí, la mayoría de las mujeres que mueren por el tema de un aborto mal hecho son las mujeres que menos plata, menos recursos tienen. Entonces sí, ahí me parece que todo bien, entiendo lo que pones, ¿no?, del tema de que el gobierno capaz esté haciendo una utilización de esto, votando en detrimento de otras medidas, pero... En la agenda pública. Está en el debate, en la agenda, pero eso es urgente y muy necesario. Sí, o sea, pero, no excluye que se debatan otras cosas, me parece. Pero está todo el gobierno abocado a un tema de la agenda que te puedo asegurar que 35% de pobreza es tan o más grave José, ¿me permitís? El tema del aborto. Ya se instaló el debate. Compartimos lo que vos estás planteando, por supuesto, pero me pareció muy interesante que desde Brasil, y vos como brasilera, digas que estar preso Lula es tras un paralelismo con la intervención del PJ. Creo que más que nada capaz me expresé de una manera muy simplista ahí, pero el tema del riesgo a la democracia, que el gobierno con diferentes estrategias impida que haya una cierta competencia o que bloquee la precandidatura o que debilite la competencia. Exactamente, o sea que eso dentro de lo que es legal sería herir el sistema democrático, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora en Brasil? O sea, más allá del legado que haya dejado Lula, de todas las reformas sociales que haya emprendido, yo creo que está en discusión ahora es cuán parcial es nuestra justicia, cuánto se puede confiar en ella, ¿no? O sea, porque si bien Lula está respondiendo por otros 6 juicios, otros 6 denuncias, ¿no? Procesos, perdón, fue justamente condenado por una de las que tiene las pruebas más flojas y está ahora cumpliendo pena a una condena que tuvo una velocidad récord en la justicia brasileña, ¿no? Claramente es un tema político, digo, ¿no? Cuando uno escucha hablar a algunos que sobre esto que vos decís del fallo... Son opiniones distintas. Algunos sí afirman que es un tema político, que es un juicio político, otros que no, que es simplemente la justicia haciendo justicia y luchando en contra de la corrupción. Y, bueno, pero como vos decís, es una causa muy débil, digamos, en términos de... En términos de pruebas, sí, o sea, hay muchos juristas que avalan eso, o sea, que no hay pruebas suficientemente claras que justifiquen una condena, pero también el derecho, o sea, yo no soy abogada, pero en Brasil por lo menos es muy interpretativo, entonces es que esos juristas interpretaran de las pruebas, interpretan de la, o sea, tanto que el habeas corpus fue una votación que tuvo ese carácter, ¿no? Que es lo que los ministros juzgaran justo dentro de la Constitución, si concederle el habeas corpus para responder en libertad
durante todos los recursos que tenía en segunda instancia o no. Luciana, por una cuestión de tiempo. A ver, Lula preso, ¿puede ser candidato a presidente? Lula, para el Partido de los Trabajadores ahora, hasta el 15 de agosto, mantienen como el precandidato a la presidencia de Brasil hasta el 15 de agosto, que es cuando tendría que presentar oficialmente junto al Tribunal Electoral de Brasil su experiencia electoral. 16 de agosto, Lula sigue preso, ¿puede ser candidato? Ahí tiene que pasar por la evaluación de este tribunal a ver si él puede seguir siendo candidato. Y todo va a depender de cómo sigan también los recursos que van a entrar junto a la justicia para liberarlo de la prisión. Sí. Pero por la ley de ficha limpia, que fue él mismo quien la votó, sí, con 2 condenas, como él lo tiene ahora, no, oficialmente no podría ser. Pero el Partido de los Trabajadores ahí finalizó. De hecho, ayer Dilma Rousseff sacó en su cuenta de Instagram explicando por qué mantenían a Lula como candidato. Porque en el momento que ellos lo sacan como el precandidato, están asumiendo que sí es culpable. Y como ellos no creen que eso sea justo, no lo sacan. Y ella justifica diciendo, por el mismo motivo, yo no renuncié cuando fui procesada por el impeachment. Y ahora, una pregunta. Yo decía, Brasil es muy importante para los argentinos. Viene un escenario electoral este año. ¿Cuáles son las alternativas en términos del mapa político de cara a las elecciones hoy en Brasil? Lula preso, no sabemos si pasa o no pasa. ¿Hay otro candidato del PT? ¿Cuáles son los otros candidatos? El actual presidente tiene un nivel de popularidad bajísimo. ¿Qué va a pasar ahora? Dentro del PT se especula que Haddad, que fue intendente de São Paulo y ex-ministro, Fernando Haddad, que fue intendente de São Paulo y ex-ministro de Educación, Ciro Gomes, que si bien no es del PT, es una fuerza, un hombre que ya fue candidato a la presidencia de hecho, que es como centro-izquierda en Brasil, y Guilherme Boulos, que tampoco es del PT, pero es de esa juventud, de los que estaban presentes en el discurso, cuando Lula dio su último discurso, y que él llamó a la juventud, a él y a Manuela Dávila, que también va a ser candidata, pero por el PSOL, si no me engaño, que son algunos de los nombres que podrían llegar a integrar ahí o una candidatura o una coalición. Bien, tenemos que ir cerrando, pero a ver, como cierre, si te parece, Leonardo Fabre, bueno. Te puedo decir algo que me nace, que necesito decirlo, que Lula como dirigente está enfrentando algo que nosotros, el pueblo argentino, ya lo hemos vivido, que es la proscripción del candidato ganador, ¿no? Le pasó a Perón, lamentablemente Perón fueron 18 años de proscripción. Espero que Lula al menos no sea tanto tiempo. No, y la edad tampoco le va a dar, tiene 74 años. Claro, ¿no? Claro. Sí, entonces el deseo es que no tenga que vivir el Brasil lo que hemos vivido los argentinos con un candidato fundamental proscripto. Bueno, a ver, el ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque vos hiciste un resumen en otros programas que te he escuchado, que han recibido, como se habla de la pesada herencia, recibieron del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 60.000 millones de dólares. Claro, este gobierno recibió entre 50.000 y 60.000 millones de dólares en posesión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. O sea que, evidentemente, ANSES no estaba en crisis. ¿Disminuyó ese fondo? Ninguna institución que tiene un ahorro superior al del Banco Central de la Argentina está en crisis. Bueno, ellos han vendido que ANSES está en crisis, presentaron una bomba nuclear, que fue la ley de reparación histórica, que incluía el blanqueo, entre otras cosas, pero que fundamentalmente atacaba a ANSES y al sistema previsional. Entonces, ¿por qué lo atacaba? Porque ahí dice que pone en duda la sustentabilidad. En esa ley, mayo del 2016, pone en duda la sustentabilidad de ANSES. Cuando pones en duda algo que no debería estar en duda, porque cómo estaba funcionando, con prácticamente más de 25 millones de beneficiarios que gozan de los beneficios que nosotros otorgamos con apenas 14.000 trabajadores en todo el país. Digo, no podés poner en duda a esa empresa estatal que está funcionando en esos niveles. Sin embargo, lo hicieron por estrategia política. Y ahora se van cumpliendo las etapas previstas en esa ley de análisis y definiciones respecto a qué quieren. Reemplazar a ANSES, destruirlo. Bien, pasamos al otro lado del estudio. Daniel, sí. Yo creo que estamos en una etapa de democracia restringida. Lo que pasa con Lula en Brasil, el modelo de prisión preventiva en la Argentina, que dice yo puedo poner a alguien en la cárcel y después veo las pruebas que tiene, pero por las dudas lo pongo en la cárcel. Intervención de partidos políticos. Estamos avanzando, ha pasado en otros países,
avanzando un esquema de zona gris de la democracia. Todos tenemos que ponerle un punto en América Latina y en serio generar condiciones para esa libertad para todos y sobre todo competencia política absolutamente amplia. José Pepe Scioli. Completamente. ¿Pensás? No, me llevo, digamos, el gusto de haber podido escuchar y ver del tema central de Argentina, que es la pobreza, y el rumbo que ha tomado el gobierno, que no tengo ninguna duda que lo peor no pasó. El gobierno va a querer instalar como eje de campaña el año próximo, lo peor ya pasó. La triste noticia es que lo peor no pasó para mí. Bien. Y bueno, cambiamos de tema por tu especialidad. Además, no te metemos en el tema político, a pesar de que tiene connotaciones, pero nos dejaste frío con el desembarco de Amazon, lo que representa en términos de PBI Amazon y el tema de sustitución de la mano de obra, ¿no? Sí, es fundamental, un poco lo que hablábamos, ¿no? Que en la economía y en lo que es consumo masivo, en lo que es política de precios, el monitoreo por parte del Estado, la presencia por parte del Estado, y justamente atender a ese sector que es el sector de la pequeña y mediana industria, que es el dador del 80% del trabajo formal de la Argentina. Más allá que pueda haber nichos de informalidad, el trabajo formal en un 80% lo dan las empresas pymes, que son hoy el sector más vulnerable de la economía. Y en este escenario complejo. Clarísimo, Gracias, muchas gracias Miguel, a todos. Pepe, Daniel, Luciana, todos por haber Leonardo. estado acá esta noche. No Bien. es que lo diga yo porque lo hago el programa, pero un programón, ¿no? Sí, ¿Me acá pareció? un programa está agrandado, acá mi compañero Agustín Datel. Pero Señores, ya venimos con un programa. ya venimos, sí, realmente invitados de lujo y abordamos los temas con la profundidad que ustedes nos piden en nuestras vías de comunicación. Señores, nos vemos la semana que viene acá en CN23 Economía 4D. Dale, como todos los jueves. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.